Paz inverencial, hermanos. Nuevamente estoy con ustedes y les agradezco muchísimo porque nos dan la oportunidad de llevar nuestro mensaje gnóstico a la humanidad entera. También hoy, como empezando mes 1 de febrero, ¿no? del año 2014, antes de continuar nuestro tema, los temas de la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestros venerables maestros Samael, Aún Weor y Raoul, quiero como hacer una reseña, como un punto de planteamiento, porque tanto ustedes como acá tenemos muchas inquietudes, muchas personas que están en A y están en B, es decir, que opinan de una manera y opinan de otra. Total que vamos a hacer una pequeña reseña con la venia de ustedes. Esta reseña trata primero que todo, yo he traído puntualizado algo, ¿cierto? Primero que todo de los maestros. Un venerable maestro, aquí entre nosotros y para la humanidad, del conocimiento esotérico, como son nuestros grandes maestros, Samael, Aún Weor y Raoul. Cuando ya llega a determinado nivel de la maestría, no puede decir una mentira, no puede decir una falsedad, porque en él no existe ni la mentira ni la falsedad, no existe en él, en su naturaleza no existe. ¿Ah? Cuando ya se llega a cierto nivel, como el venerable maestro Samael Aún Weor, o como el venerable maestro Raoul, que son maestros de maestría, digamos que ya tienen pues sus cuerpos superiores de perfección, ya en ellos no está la mentira, no está la falsedad, y dicen lo que les corresponde decir, lo que les toca decir. Así que, con base en eso, porque ese sería un estudio bien bonito, cuando un maestro ya tiene aquellos cuerpos tan grandes, tan especiales, como el Nirmanakaya, el Sambhogakaya, el Adhikaya y el Dharmakaya. El Dharmakaya. Ya son maestros que andan en una psicología sunyata, que no la entiende uno, eso no lo entiende uno. Uno podría llegar a entender, digamos, el alaya vimyana, que da conceptos sobre, digamos, lo relativo y lo que está al otro lado de lo relativo. ¿Ah? Pero cuando se tiene el estado de sunyata, el cuerpo de, digamos, de Dharmakaya, un maestro no se equivoca por nada del mundo, porque no existe en él la equivocación, porque no existe en él la falsedad, no existe en él el error. Y esto no lo saben muchos estudiantes, y por eso aventuran unos temas y otros temas, y pues uno en su ignorancia, en su dualidad, dice, como dice el venerable maestro Samael Aún Weor, la ignorancia es atrevida. Sentamos ese paso para poder decir, todo tiene un tiempo, es otra cuestión que hay que tomarla básicamente. Todo. No hay algo que no tenga un tiempo en la manifestación. Todo. Desde la vida de una mosca hasta la vida de un elefante, desde la vida de un hombre hasta la vida de un planeta. Todo tiene un tiempo. Y este es otro factor muy importante en las consideraciones. Por ejemplo, el fin de una raza, el fin de una raza raíz. Nosotros sabemos, porque estamos entre gente que tiene unos basamentos, que tiene un entendimiento, pero hay muchas personas que quieren saber eso. Nosotros sabemos que son 7 grandes razas raíz, las de un rayo de creación, las de un Mahamantara, y que cada raza raíz tiene su tiempo de expresión, de manifestación, de desarrollo. En nuestro caso exactamente
somos la quinta gran raza raíz aria. Esta quinta gran raza raíz, pues para recontar del cuerpo de la doctrina gnóstica, dura 25.968 años, minutos y segundos. Estas son declaraciones del venerable maestro Samael Aun Weor. Y en ese tiempo, que es el equivalente para un entendimiento mejor al recorrido, al tiempo de recorrido que hace el sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Se empieza pues en Acuario y termina en Acuario. Esto tiene también un contenido esotérico tremendo. Nuestra quinta gran raza raíz se inició después del diluvio universal, en el cual pereció la cuarta gran raza raíz, los atlantes. Y se han llegado ya a los 25.968 años. Volvimos pues otra vez a Acuario. Entonces, por eso es el fin de la humanidad. No lo van a mover para allá o para acá, porque tendrían que mover el orden cósmico infinito. No, decir que eso lo van a mover es como ignorancia, porque son, digamos, la fórmula matemática en la cual rueda todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Entonces ahora estamos ante el fin de nuestra quinta gran raza raíz aria. Y obviamente todo fin es catastrófico. También está el fin de nuestro planeta Tierra como tal. Los continentes que tenemos no son los mismos que hubo en la Atlántida, ni los mismos que hubo en la Lemuria, ni en la Hiperbórea, ni la Polar, no. Son continentes que se establecieron conforme a la ley y el orden para que la quinta gran raza raíz y toda esta manifestación diera su fruto, diera su desarrollo, diera lo que le corresponde. Ahora sí ha acabado el tiempo y se habla del Apocalipsis, ustedes lo saben, pero queremos enfatizarlo. Se acabó el tiempo. ¿Y quién dijo que se acabó el tiempo? Obviamente los grandes maestros nos han mostrado cómo se mide el tiempo y cómo se ven las cosas. Para eso necesitamos desarrollar facultades y nosotros estamos como estudiantes de este conocimiento buscando pues unos desarrollos superiores. Con este cierre también obviamente perecen los continentes, nuestros continentes, nuestros 5 continentes o 7 como digan ahora, perecen porque ya no dan fruto, porque ya cumplieron su era productiva. Entonces es la muerte de la tierra. Y obviamente perece nuestra cultura del mundo, nuestra sistematización. De modo que estamos en ese tiempo, porque eso será dentro del tiempo. Ahora miren ustedes, en relación a esto, para un anticipo del tema, los mayas, los aztecas, los toltecas, los zapotecas, todos los grandes seres inefables de las civilizaciones que nos precedieron y que se fueron de aquí, de las cuales hay testimonios irrefutables en todos los órdenes, ellos declaran que para el año 2043 es imposible cualquier tipo de vida en la Tierra. Pero esto hay que entenderlo, que para el año 2043 es imposible cualquier tipo de vida en la Tierra. Miren cómo lo está diciendo para el que tenga entendimiento. El venerable maestro Samael Aun Weor está completamente de acuerdo con eso. Y si nosotros seguimos esta doctrina por nuestro estudio, pues no podríamos contradecirlo. Y por ley superior lo aceptamos. Así que queda poco tiempo, y ese tiempo que queda es para cualquier posibilidad de vida en el planeta Tierra. Bueno, enfatizamos eso, ¿cierto? De modo que habrá, en cada que hay una raza, cada que
se manifiesta una raza, necesita un continente nuevo, necesita una tierra nueva, una tierra renovada. Y eso es lo que esperamos después de este acontecimiento en que pereceremos todos. Mas quiero decirles algo muy interesante. En 1950, de la doctrina gnóstica, no mío, yo no doy doctrina, yo no tengo doctrina. Yo soy un hermano como ustedes que lucha por cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. Yo soy un estudiante, como usted, ni más ni menos. Hasta tengo desventaja en relación a ustedes. Yo soy ya un anciano, alguien que va allá en la involución entregando este cuerpo. Ahora, dentro de este contenido, en el año de 1950, se dio un hecho trascendental que, como nuestra dualidad no nos permite capturarlo, no le prestamos atención. Fue juzgada la humanidad y sentenciada al abismo, al abismo, al abismo. La juzgaron las leyes superiores de la conciencia superlativa del ser, pues expresada en la gran justicia objetiva. Entonces apareció en ese momento, fuimos juzgados al abismo, al abismo, al abismo. En 1950. Quiero enfatizar esto, subrayar esto. Luego toda la humanidad fuimos juzgados, no unos sí y otros no. La humanidad entera. Ahora, también se entiende, se colige, se deduce que si esta es la última cultura que se entrega a la humanidad y este es el último tiempo que existimos, obviamente también acabamos. Y como fuimos juzgados al abismo y al abismo, aquí no hay salida, hermanos, aquí no hay salida. Entonces, la ley divina opera con la misericordia, porque de un lado está el platillo que marca la riguroso de la ley, y de otro lado está el platillo de la misericordia divina. Así se mantiene equilibrada la manifestación de la vida. Ustedes lo saben, lo repito y lo reitero, ¿cierto? Pero estamos pisando unos terrenos para poder marchar hacia unos contenidos concretos. También en esta fecha de 1950 aparece el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia con el venerable maestro Samael Aún Weor como avatar, ¿cierto? Como dador de la cultura, como dador del conocimiento. Porque él viene de acuerdo con el círculo consciente de la humanidad solar, lo que se conoce como la Logia Blanca también. Viene con su misión, con su función, le corresponde. No es porque A o porque B, le corresponde. Él es el quinto de los 7. Y viene pues él y nos trae una tabla de salvación, una misericordia. Porque la ley entonces opera en la misericordia. Y siendo juzgada la humanidad, le da una posibilidad a todo aquel que tenga el interés, el valor, la necesidad íntima de salirse de aquí, de salirse de este estado de cosas, y sienta ese impulso. Entonces hay lo que se llama la tabla de salvación, que es la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro maestro Samael Aún Weor. A la par con la doctrina gnóstica cristiana universal, con la revolución de la conciencia, aparece también el movimiento hippie. Ahora casi todo el mundo está en el área hippie, sea porque se arregle la suya o sea porque se pervierta en su degeneración. Es decir, el área hippie es muy extensa, como el gnosticismo es muy extenso. De modo que pongo pues ese planteamiento. Ya fuimos juzgados y viene la tabla de salvación, ¿cierto? Esta tabla de salvación, ¿para quién viene? Porque estamos dialogando
Hermano, estamos compartiendo. Yo no estoy dando doctrina, lo reitero y lo repito. Estoy simplemente, digamos, estudiando detenidamente lo que se nos fue así, sin análisis de la doctrina, que es lo que nos ha conducido al estado lamentable en que nos encontramos. Porque la doctrina hay que llevarla, pero el propósito es que cada uno de nosotros se libere, se autorrealice en ella como tabla de salvación. Pero entonces nosotros somos más de 7.000 millones de habitantes en la tierra hoy, según las estadísticas. Y de esas 7.000 y pico de millones, también ahí opera la ley de la selección. Es que la ley de la selección, la ley que se conoce entre nosotros como la ley de la octava, eso es una ley que afecta a toda la naturaleza, toda, sin excepción. Porque el movimiento de la manifestación de la vida es el movimiento, eso no se detiene. Bueno, este es otro tema también, hermanos, pero estoy simplemente haciendo un planteamiento. Ahora, si nosotros pues, de la humanidad, de esos 7.000 y pico de millones de habitantes, de almas que estamos en el planeta Tierra, fuimos condenados, fuimos sentenciados, fuimos juzgados. Pero de esos hay muchos que están buscando afanosamente, luchando de existencia en existencia, por algo supremo, por algo superior, por algo que permita salir de este estado lamentable en que nos encontramos. Y entonces a ese pueblo, que es una selección de los 7.000 y pico de millones, a ese pueblo se le conoce como el pueblo de los llamados. Pueden ser que estén en una iglesia, en otra filosofía, de cualquier orden que sean, pero buscan algo superior. Están cansados, fatigados, no quieren más esto. Y piden que un Dios venga, o que venga un diablo, que venga alguien que les explique qué es lo que pasa y qué posibilidad tienen. Y de esos entonces aparece lo que se conoce en la Sagrada Escritura como los llamados. Y aparece también de los llamados, ese todo un pueblo a quien le cae, a quien le llega la tabla de salvación, la doctrina gnóstica. Y llegamos todos ahí, a ese encuentro de la doctrina gnóstica. Y en ese encuentro de la doctrina gnóstica vemos una posibilidad de salvación, una posibilidad de mejoramiento, una posibilidad de enriquecimiento de nuestro estado actual, es decir, una posibilidad de liberación. Vemos que sí hay una posibilidad en ese cuerpo de la doctrina, pero sucede algo, que no todos podemos calificar, porque estamos metidos en la selección. Y la selección es el movimiento, y el movimiento va descartando lo que no sirve. Lo que no sirve, lo que no da la nota, lo que no funciona. No es que sea fulano, que sea sultano, que crea en un Dios o no crea en un Dios, sino que no da la nota, sino que no da, digamos, la escala, no alcanza la escala. Y obviamente llegó hasta ahí, pero entonces queda descartado a lo que el movimiento sigue. ¿Qué sigue? Sigue el proceso de selección, que es el proceso que conduce a las personas a ver si encuentran algo mejor, a ver si se encuentra, digamos, a los escogidos, a ver si hay fruto. Si no hay fruto, pues la ley se cumple el rigor de la ley y se cumple el rigor de la misericordia. Se dieron pues esos pasos, ¿verdad? Entonces nadie tiene por qué llamarse o quejarse, no, estamos en eso, fuimos los llamados, estamos luchando por mejorar, pero para mejorar pues ya tendríamos que mirar con calma
y con detenimiento el estudio que se nos propone en la tabla de salvación, ¿cierto? O sea, la doctrina gnóstica, con sus tres factores de la revolución de la conciencia. Miren cómo hemos planteado eso. Vamos a la doctrina gnóstica como tabla de salvación para un mundo de condenados, a ver quién califica, a ver quién sale, y cada quien es responsable por cada quien. ¿Me entienden, hermanos? Entonces ahora viene que estábamos en el tema de los alimentos, de los tres alimentos y la digestión de las impresiones. Vamos también en eso a ser un poco exigentes con la venia de ustedes. Quiero puntualizar, porque tenemos por delante una gran responsabilidad. Ustedes nos han dado la oportunidad de participar, de compartir como estudiantes, de compartir. Y entonces tenemos que ser muy puntuales para poder que no confundamos a otros, sea que vienen, que van a empezar, o sea que ya tienen sus bases, tienen sus fundamentos. Tenemos que ser puntuales. Y eso es lo que yo me propongo. ¿Por qué? Porque estamos en nosotros, digamos, sacando aquello que se nos escapó, viendo a ver si lo cogemos, si lo agarramos. Mi propuesta es la de la doctrina gnóstica, revalorización de los principios esotéricos gnósticos. Yo no los doy, están en la doctrina, pero estoy llamando a que los revaloricemos, a que compartamos. En ese proceso de la revalorización tenemos aquí algunos puntos muy importantes, indispensables. Veamos algo, con la venia de ustedes. Ya íbamos nosotros en el terreno de que las impresiones no digeridas son pues un grave problema. Vamos a volver también a los tres alimentos ligeramente para retomar el capítulo. Vimos, y ustedes lo pueden estudiar, que los tres alimentos fundamentales del organismo humano, de la persona, son el alimento de la comida, el alimento que va al estómago. Y vimos cómo el venerable maestro en esa portentosa doctrina nos dice literalmente la cosa para que nosotros, digamos, le saquemos ahí. Porque él no puede entregarla masticada. En la doctrina no la entrega masticada porque entonces le quita la oportunidad al estudiante de que se esfuerce en comprender lo que dice. Es necesario que cada uno de nosotros trabaje para ver si se le prende un foquito y entiende algo más. Como es el maestro Raúl, cómo él nos anima a que profundicemos más en el detalle, como vamos a verlo. Eso lo estamos viendo. Y dice pues, los tres alimentos y la digestión de las impresiones, ese es el término. El primer alimento, como ya vimos, es un proceso maravilloso también de la selección de lo que sirve y de lo que se descarta. Miren ustedes, uno toma una comida y esa comida la transforma, la mastica, la ensaliva, la vuelve el bolo, la trae al estómago. Y todo el aparato digestivo está ahí trabajando, está esperando, está pues como con esa ansiedad, con esa hambre de comer la cosa, o esa necesidad de su propia subsistencia. Entonces cae al estómago y el estómago, obviamente el bolo que ya viene preparado y todo está dispuesto, es sometido obviamente a otro proceso de selección rigurosa. Miren ustedes, hermanos, y cómo ese bolo ahí nutricional ha venido pues hasta el estómago y ahí le van a extraer las proteínas, las vitaminas, los productos alimenticios. ¿Y quién extrae todo eso, amigo? A ver, yo les pregunto a ustedes aquí entre nosotros, estamos en un diálogo, ¿cierto? Estamos compartiendo. A mí no me gusta tocar un tema seco, no, sí compartirlo.
porque si no se comparte quedamos ahí en la lectura, como leyendo una noticia de prensa. Vamos a compartir y a profundizar. ¿Quién es el que hace todo ese proceso? Porque eso que la digestión se dio, no. Tiene que tener una regencia, tiene que tener una administración, tiene que tener una fórmula matemática para que allí se extraigan las vitaminas, las proteínas, las partes nutrientes, todos aquellos valores, cómo se extraen de ahí, por qué se extraen, qué es lo que funciona ahí, mis amigos. Aquí también les quiero, pues, para ampliar un poco esto, citar algo del tema. Resulta que Vishnu, el tercer logos, es un paréntesis, se desdobla en la conciencia superlativa de él, se abre, como es todo el proceso de que se abre, se desdobla. Entonces, el archimago, el Vishnu, se desdobla. ¿Y qué desdobla? Desdobla a su madre divina de él, a su conciencia superlativa de él, la pone a un lado. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene que dar la vida. Uno siempre nace de una madre. Este es un paréntesis, repito y reitero, para que no confundamos las cosas. Entonces esta madre divina, que es la que da la creación, la manifestación, miren qué bonito, la madre divina, nada menos que la esposa de Shiva, el tercer logos, el archimago. Ella da la creación. ¿Y cómo da la creación ella? Ella se abre en 5, por eso la penta, por eso el pentagrama, por eso los 5, la ley. Bueno, qué belleza, pero esto es del aspecto, digamos, de la cultura de los maestros, de cómo nos la enseñan, para poder entender, porque si uno no pregunta, pues no entiende, porque el entendimiento de nosotros está entorpecido. Nosotros todos somos un estado anormal, para que no nos empeñemos mucho en tal cual. También explicable. Y esta madre divina se abre en 5. Y esos 5 se llaman en el estudio, digamos, Nefti, la inmanifestada, de lo cual el maestro Samael anota ya en su segunda montaña, que él, siendo él, no ha podido entrevistarse con ella, con Nefti, la inmanifestada. Bueno, estamos hablando como si fuera un cuento, no, estamos hablando de la doctrina también, es de la doctrina, hermano, pero que no esté nuestro tema de estudio en este momento, no. Así que se abren 5, Nefti, la inmanifestada, y enseguida de esa apertura se abre en lo que se llama la madre divina Kundalini de cada uno de nosotros. Esa es la madre divina Kundalini de cada uno de nosotros. Por eso ella es nuestra madre divina. Miren de dónde viene, miren qué poderes, miren qué facultades, qué dones, qué gracias, qué leyes. Y también se abre en una tercera instancia en Hecate Proserpina, la diosa del terror y la muerte del abismo, que la que se devora allá en el 8º círculo infernal al ego, al último que queda, para digerirlo, para limpiar a la esencia. Pero también viene el otro desdoblamiento de esos 5, que es la madre natura, que es la que crea los cuerpos, la que da estos cuerpos, el cuerpo de toda la naturaleza. Tiene pues un precio, tiene un nombre, la madre natura. ¿De quién? De la madre divina. Y posteriormente viene lo que estamos buscando, ¿verdad? Viene la madre, digamos, instintiva. ¿Y qué es la madre instintiva? Yo les pregunto a muchos de ustedes, ¿qué es la madre instintiva? No es que tira pata ni que mueve cola como Shakira, no, hermano. Vamos a hablar que la madre instintiva es el 5º aspecto de la madre divina en su desdoblamiento, que hace que todo sea digerido. Es la que produce la nutrición y la digestión de que todo se nutre de todo.
Si no, amigos, hay mucho para hablar, pero entonces paramos ahí en eso de lo digestivo. Entonces, ese poder extraordinario, lo vamos a ver, lo vamos a encontrar aquí, esa selección de la alimentación, de la nutrición, y cómo ese bolo o lo que queda de ese bolo, porque allí se hace un proceso y se descarta lo otro, y eso otro sigue en el campo digestivo. Pues lo que se extrae va al torrente sanguíneo para alimentar nuestra vida, nuestros órganos. Y lo que no se trae, lo que queda de aquello, miren ustedes, siempre queda un residuo. Sacaron lo que vale y lo que no vale, en este momentico, lo pasan a otra etapa, a la etapa de los intestinos. Y ahí también le sacan a ese alimento nutritivo que ya fue pues descartado de allá, le sacan su mejor contenido, el organismo en su sabiduría. Y por último, arroja los desperdicios que ya vienen pues a ser una basura en nosotros, unas heces en nosotros, unos desechos en nosotros. Pero esos desechos también tienen valores que van a servir al mantenimiento del planeta Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, ¿y qué se dio en este proceso? Se dio algo muy importante. Miren que estamos ampliando el mismo tema que tratamos la vez anterior, pero como hablando lo mismo, no es lo mismo. Miren y verán, comparen y verán, confronten y verán que es distinto. Entonces, ¿qué se dio allí? Se dio que yo tomo una fruta. Aquí tenemos esta manzana, vean, esta manzana. Yo voy a transformar esta manzana. Yo apetezco esta manzana. Mi aspecto nutritivo me demanda esta manzana. Demanda una pera, demanda un banano, demanda algún comestible, pero en el caso del ejemplo, esta manzana. Esta manzana, primero que todo, yo tengo que transformarla, ¿cierto? Transformarla, porque así no me la puedo tragar, así me ahoga. Entonces, para eso en el proceso nutricional, la someto a la masticación. Y desde ese mismo momento está en juego todo un proceso asimilativo y digestivo y un proceso de selección. ¿Se dan cuenta? Entonces esta manzana acaba dándome a mí, son los aspectos nutrientes, sus proteínas, sus vitaminas, en fin, todo lo que constituye lo nutricional a mi apetencia y a mi nivel y a mi estado. Y eso es lo que voy a extraer. Entonces para extraerlo tuve que transformarla. La sometí a la masticación, la volví un bolo, le di la ensalivación, pasó por todo mi proceso digestivo y después llega al estómago, etc. Ya no es la manzana, es una manzana transformada, ¿cierto? Esto es lo que no ponemos nosotros la atención debida, como el maestro en cada palabra enseña. Y una vez transformada, la vamos a digerir. O sea que será la digestión de la manzana. Miren qué palabritas, transformar y digerir. Estamos hablando de la digestión de las impresiones. Ahora bien, perdonen ustedes el énfasis, perdonen la repetición. Seguidamente nos encontramos con el segundo alimento, pasamos pues al aire. Y con el aire sucede igualito, hermanos, igualito. Pero vimos que con la comida se puede vivir cierto tiempo sin necesidad de más alimento, 1 mes, 2 meses, etcétera, según que se acostumbre o que se ambiente la rigurosidad del sostenimiento de la vida. Pero vimos que el aire es mucho más exigente. Vimos que el aire apenas uno puede vivir 2 o 3 minutos, si acaso sin respirar, porque se muere. Y también se sucedió el mismo proceso. Se requiere el aire. En el aire está la vida. Miren ustedes la criatura cuando nace. ¿Qué hace? Toma el aire, inspira el aire. Y ahí que entró el prana, entró la vida, entró el aire, entró la esencia,
entró el 3% de esencia. Otro tema hermosísimo, hermanos, hermosísimo. Pero vamos apenas como citando para poder asegurar las cosas. Así que el aire, miren ustedes, estamos constantemente inspirando y expirando, inspirando e inspirando, inspirando y expirando, sacando lo que ya está quemado. Miren ustedes la selección, sacando lo que está quemado y renovando, y renovando. Entonces se renueva nuestro organismo y vivimos. Y viene el tercer alimento. Y este tercer alimento es del que hablamos y en el cual concluimos la última vez. Quedamos ahí, ¿no? Quedamos ahí. Vamos a seguir en el estudio de este tercer alimento que resulta por demás completamente necesario, completamente necesario. Y en ese alimento nos encontramos con que las impresiones no digeridas, ahora hablaba con un amigo aquí, me decía, pues, ¿cómo es eso de que se forma el yo? A ver, estamos hablando del primer factor de la revolución de la conciencia, amigos, miren dónde estamos. Estamos hablando del primer factor de la revolución de la conciencia. Y sabemos que el primer factor de la revolución de la conciencia es la muerte del ego. La muerte de esta naturaleza perversa que aquí tenemos establecida. Estamos hablando de eso, pero estamos hablando de otro punto de vista, ¿verdad? De un punto de vista completamente científico en el cuerpo de la doctrina. Las impresiones no digeridas, pues, esas impresiones no digeridas van a constituir nuevos yoes en cada uno de nosotros. Van a crear yoes. Y empieza pues un trabajo bastante exigente, bastante difícil. O sea que toda impresión que a mí llega me produce yoes, nuevos yoes. Pero ¿cómo así? Porque no solamente tenemos nosotros, digamos, los yoes que traemos de las existencias pasadas, porque traemos unos yoes, digamos, los yoes que diríamos hereditarios que vienen en el gene, y los yoes que vienen adheridos a la esencia, a las causas del yo. Bueno, este otro capítulo, ¿verdad? Pero estamos, digamos, estamos estudiando detenidamente, ¿cierto? Estamos revalorizando. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que no digerimos las impresiones? Formamos más yoes. ¿Cuántos yoes tenemos? Piensen ustedes, tenemos cantidad de existencias, cantidad. En esta sola tanda de ahora que fuimos juzgados y sentenciados, tenemos 108 existencias. En esta sola tanda, en esta sola. Y venimos desde bastante atrás, pues, desde muy lejos. Pero en esta sola cosecha tenemos 108 existencias. Y a ver qué tipo de diablos no habremos sido nosotros. Nosotros hemos sido bandidos, hemos sido pordioseros, hemos sido libidinosos, hemos sido borrachos, hemos sido drogados, hemos sido asesinos, hemos sido... Todo lo que hay en el mundo lo hemos sido nosotros. Son 108 existencias, no somos ningunos santicos de chocolate. Y esas 108 existencias y de más atrás venimos arrastrando los egos. Y en cada existencia aumentamos más los egos. ¿Por qué los aumentamos? Porque no digerimos las impresiones. Qué bonito eso, que las impresiones. Sí, las impresiones. Vamos a ver las impresiones. Por ejemplo, a mí me insultan. Los que, pues es costumbre, ¿no? Me insultan. Claro, entonces yo reacciono. ¿Por qué? Porque el insulto ese va directo a mi mente. Vimos pues que nosotros en la comida tenemos un órgano de digestión, un órgano que digiere y bota lo que no sirve. Y vimos que en el aire también tenemos un órgano, los pulmones, en el otro el estómago, las vías digestivas, en este los pulmones, en el segundo. Y los pulmones botan, arrojan, sacan lo que ya está quemado, lo que no sirve. Tiene un órgano cada función de eso. Pero las impresiones no tienen ese órgano. Entonces las impresiones llegan directo al tarro de basura, a la mente. Yo le digo tarro de basura, ¿no? A la mente. Y
y allá pues producen un caos en nosotros. Entonces la mente, que está llena de elementos negativos, que está llena del yo, desde el amanecer de la vida, no solo en estas solo 108 existencias, está lleno de elementos negativos que están listos a contestar. Cuando a mí alguien me insulta, un insulto viene del exterior, pasa a la mente, y en la mente se alborota mi yo. ¿Cuál yo? El del orgullo, el del honor, el de la dignidad, el de mi posición, el de mi sabiduría. Se alborota ese yo, porque a ese le cae la pedrada, ¿no? A ese le cae la pedrada. Entonces ese contesta inmediatamente. O sea que me insultan y también yo insulto. Miren ustedes cómo está la cosa. Y con ese insulto, ¿qué hice yo? Fortifiqué mi raíz del amor propio. Fortifiqué mi raíz del orgullo. Fortifiqué mis 7 pecados capitales, que son las 7 legiones que en la dualidad yo cultivo. Amigos, miren qué tanto podemos enlazar aquí. Entonces, al fortalecerla, no solo la fortalecí, sino que recibí el insulto. ¿A quién recibí? Al ego. El ego es una fuerza que cristaliza. ¿Cristaliza en qué? En el yo de la psicología. Entonces, en mí cristalizó. Digamos, a mi fulano me ofende, ¿verdad? Y yo reacciono. Entonces, mi reacción es de odio y de venganza contra ese fulano. Eso es natural, eso es lo que hacemos, ¿cierto? Esa reacción, esa fuerza del otro, viene y se establece en mí como un nuevo agregado psicológico y fortifica todo mi sistema del ego. De modo que todo lo que sucede en el mundo llega a nuestra mente directamente como impresiones. El mundo como tal no existe, son impresiones lo que llega a mí. Como dice el maestro, a mí no se me entra la mesa, ni el asiento, ni la silla. A mí se me entra la impresión de la mesa, del asiento y de la silla. Yo tengo la impresión, y esa impresión es la que constituye mi mundo en realidad. Bueno, esto lo veremos más adelante. Ante todo, quiero pues enfatizar cómo es que hemos venido creando yoes. Y miren la grandeza de esta doctrina. Propone que nosotros cortemos y que no solamente trabajemos en acabar los yoes antiguos que tenemos, que son millones o miles, porque nosotros todos somos un enjambre de yoes, el Cristo nos llama legión, sino que también cortemos la creación de nuevos yoes. ¿Cómo la ven, hermano? La creación de nuevos yoes. Entonces, si no digiero las impresiones, de hecho se están formando los yoes. De esto estoy creando yoes. Impresiones de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, del orgullo, de la pereza, de la gula, del divisionismo, del egoísmo, de miles de factores que yo tengo establecidos en mi culturización. Los estoy alimentando y estoy creando nuevos agregados psíquicos de la naturaleza de eso. Ese pues es el yo. Le preguntan a uno, ¿y el origen del yo? El origen del yo es honestamente las impresiones. Un niño está puro, un niño tiene un mesecito de nació, tiene su esencia esplendorosa, diamantina, limpia, en un organismo nuevo limpio. En ese organismo no están los yoes, están, digamos, las causas de los yoes, pero no los yoes. Miren ustedes, distingamos en que una cosa son las causas de los yoes y otra cosa son los yoes. Este es lo que estamos trabajando. Entonces, un niño es limpio y puro, blanco, negro, amarillo, como se llama, es un niño es puro. En ese niño no están los yoes. Luego las impresiones a él no le llegan como a nosotros, porque él no tiene desarrollada su mente, apenas va a empezar a llenar ese recipiente, digamos así, va a empezar a llenarlo, ¿cierto? Entonces el niño, miren ustedes, véanlo y verán, pero nosotros estamos podridos, nosotros tenemos todos los egos, todas las legiones, tenemos las cabezas y tenemos los egos,
Entonces los egos reaccionan. En un niño no reaccionan. Obsérvenlo, acérquense al niño, díganle cualquier cosa que no sea agradable, pero que no lo asuste, y verá que el niño hasta se sonríe. ¿Por qué? Porque él no tiene quien responda ya. Pero nosotros la cosa es muy distinta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Digerir las impresiones. ¿Para qué? Transformarlas. Y para eso habíamos concluido en la tema anterior, que solo hay una forma de digerir las impresiones, un cuerpo que digiera las impresiones. Y ese cuerpo es la conciencia. Y dijimos también que las impresiones exteriores, antes de que lleguen a la mente, pues nosotros les ponemos la conciencia, la esencia, la Madre Divina, se la presentamos ahí. Entonces ella sí puede digerir las impresiones. Ella las digiere, las transforma. Volvemos con los términos. Transforma y digiere. Entonces las transforma. Y de allí saca los valores, saca las fuerzas que nos van a servir. Miren ustedes qué tema vamos a tocar. Vamos ahora a ver que esas fuerzas de esas impresiones les vamos a sacar lo que trae. Es decir, la Madre Divina, la conciencia. Les va a sacar lo que sirve. ¿Qué es lo que sirve? No va a dejar entrar el impulso a alimentar nuevo yo y a crear nuevo yo, sino que ahí se frenó, hasta ahí llegó. Y entonces la Madre Divina, ¿qué hace? Extrae el valor que tienen esos yoes que vienen a impulsar. El yo tiene apresada la esencia. Entonces extrae aquello. Y lo demás lo aniquila, porque ya sin la esencia, sin los valores, esa esencia de hecho no cumple su función de, ese yo no cumple su función de tal, porque la esencia lo impide, pero la esencia coge unos valores, miren qué interesante, y esos valores son fuerzas que nos van a servir para alimentar un cuerpo astral, un cuerpo mental, bueno, vamos a ver, nosotros vivimos en 48 hidrógenos, nosotros somos nuestra naturaleza que gobierna al cuerpo, es de 48 hidrógenos, ya pues para personas informadas, es de 48 hidrógenos. Podemos descubrir también de dónde vienen esos hidrógenos, por qué, esas fuerzas, pero en todo caso nuestro cuerpo orgánico está manejado por 48 hidrógenos. ¿Y de dónde sacamos esos 48 hidrógenos? Son las impresiones, amigo. Las impresiones son de 48 hidrógenos, 48 distancias a la liberación, al ser. O sea que cada átomo de lo que nos domina a nosotros, de los 48 hidrógenos, tiene 48 hidrógenos que están estorbando, entorpeciendo mi desarrollo y mi estado de manifestación. Yo me manifiesto por las impresiones. Y las impresiones son de 48 hidrógenos. Esas impresiones vienen, digamos, jalándonos a nosotros a caer en las 96, en el primer estado infernal. Y miren la grandeza de esta doctrina. Nos propone con todo esto de encontrar la conciencia para que digiera las impresiones. Nos propone sacarle a esas impresiones el estado 48, para que queden 24, y 24 es, digamos, la fuerza que maneja lo planetario, 24 es lo del cuerpo astral. Entonces, ahí la Madre Divina, ahí la conciencia, todos esos valores que va quitándole a las impresiones, va creando en nosotros los hidrógenos 24, y de ahí sí trabajando más y más, porque ella sigue sacando también de 24 del cuerpo astral, también saca el hidrógeno 12, que es del cuerpo mental. Miren lo que le estoy diciendo, hermano. El hidrógeno 12 gobierna este cuerpo, es el que domina este cuerpo. El cuerpo astral está dominado por 24 hidrógenos. El cuerpo mental está gobernado por 12 hidrógenos. Esos son cuerpos.
Este es un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo celular. Existe también el cuerpo astral, pero hay que crearlo. Existe el cuerpo mental, de naturaleza mental, pero hay que crearlo. Y es el de 12 hidrógenos. Ese comportamiento de él es una psicología, por decir así, de 12 hidrógenos. Y no tomamos de 48, no lo entendemos. A ese no lo entendemos, ese tiene la razón objetiva. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Y después de ese vienen los 6 hidrógenos. ¿Y los 6 qué son? El hombre causal, el mundo causal, el hombre real y verdadero. Bueno, y todos estos hidrógenos, y después el hidrógeno 3, todos estos hidrógenos los vamos a sacar a través de la Madre Divina Kundalini, a través de la conciencia superlativa del ser, que vamos a anteponerla entre las impresiones que vienen del exterior y nuestra mente. ¿Y cómo les parece el trabajito? Ese trabajito no es así nomás leyendo libros. Ese es un trabajito, mis amigos, de bastante dedicación, porque nosotros vamos a cambiar nuestra forma de pensar, para poder cambiar nuestra forma de sentir y poder cambiar nuestra forma de actuar. Miren cómo les hablo con las cartas sobre la mesa. Estoy hablándoles de la doctrina. Estamos viendo, estamos pues, digamos, profundizando un poquito en esta gran doctrina de estos grandes maestros. Yo honestamente, cuando estudio algo de los maestros, pues me pongo hasta muy triste. ¿Por qué me pongo muy triste? Porque veo mi navidad, porque veo que yo no valgo ni 5, porque veo que yo estoy muy quedado, porque veo eso. Bueno, yo a veces se me viene la idea leyendo la escritura, porque uno tiene que alimentar el centro intelectual también. ¿Cómo se alimenta? Con escrituras clásicas, con escrituras de la Gnosis, de la Biblia, del Corán, con estudios de esto. Entonces, cuando me pongo a ver aquello, encuentro a San Juan Bautista, como le dice a sus discípulos: cuando ve venir a Cristo, este es aquel de quien yo les he dicho a ustedes. Este es aquel a quien yo no estoy en condiciones de anudarle los zapatos, los cordones de sus sandalias. San Juan Bautista. Y San Juan Bautista no es nada más ni nada menos que el mismo Elías, un Cristo portentoso, el hombre más grande nacido de vientre de mujer, según dice el Cristo. Y dice, si lo queréis entender, este es el mismo Elías. Pues claro, esa es la reencarnación de Elías en San Juan. Y viene este San Juan siendo ungido y dice: este es de quien yo os he dicho que no estoy en condiciones siquiera de desatarle las sandalias de sus pies. Y eso me afecta a mí mucho, porque yo a veces medito un poquito, ¿no?, a lo que los estoy invitando. Y entonces me afecta mucho porque, ¿qué soy yo entonces? Yo viendo la grandeza del maestro Samael y el maestro Raúl, grandísimo, grandísimo. Esto sí lo puedo yo, digamos, colocar. Y entonces, ¿qué son los maestros? Pues hombre, yo no soy capaz tampoco, no estoy en condiciones de desatar las sandalias de sus pies, ni del maestro Samael ni del maestro Raúl. ¿Qué tan puerco estoy? ¿Qué tan sucio estoy? Yo me considero así, hermano. Pues bueno, cada uno, ¿cierto? No van a decir que yo soy un fanático de los maestros, no. Yo soy exigente, como es el maestro Samael que dice: yo soy exigente en la investigación y matemático en la investigación y exigente en la expresión. Pues yo soy el de epuqué. A mí si no me dicen por qué no paso. Y yo los invito a ustedes a que hagan lo mismo. A que hagan lo mismo no, a que sean ustedes exigentes. Si no le dicen por qué, no pase. Porque aquí no se trata de pagar entero. Aquí se trata es de mejorar nuestro estado lamentable en que nos encontramos. Bueno amigos, perdonen que yo a veces me salgo un poquito del tema, ¿no? Ahora vamos a ver. Ahora, pues entonces ahora viene para nosotros un problema muy delicado, ya como para volver a refinar esto. Viene algo muy delicado. Si nosotros no digerimos las impresiones, estas llegan directamente del mundo exterior a la mente y crean nuevos yoes.
O que podemos matar todos los yoes antiguos, pero estamos creando nuevos yoes todos los días. Esa es la fuente de creación de los yoes. Y la fuente también de nuestra dominación en el sentido de que estamos dependientes, amarrados en 48 hidrógenos. Y más adelante veremos cómo podríamos nosotros bajar ese nivel de los 48 hidrógenos. Por ahora la conciencia va a desarrollar las fuerzas que retira de las impresiones para alimentar un cuerpo astral, para alimentar un cuerpo mental, para alimentar un cuerpo causal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si no hacemos eso, estoy hablándoles de la muerte del ego, estoy hablándoles del primer factor de la revolución de la conciencia. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros pues para coger la conciencia y ponerla allí? Miren qué problemita es, porque no es la conciencia, no. No es que yo, un pobre animal de la dualidad, aquí bestializado y todo, voy a coger la conciencia y la voy a poner allí. No, ¿cómo es eso? A ver, un poquito de claridad, un poquito de respeto. Sí, señores, para yo poder manejar la conciencia, pues tengo que empezar a trabajar, empezar a comprender cómo es eso. Porque la conciencia, a ver, ¿dónde está la conciencia? Es una luz. Bueno, ¿y dónde está la conciencia? El maestro nos dice, la conciencia está donde usted se encuentra. Si usted está en una cantina, allí tiene la conciencia sentada en la cantina tomando licor usted. Y ahí tiene la conciencia sembrada. Si está en un prostíbulo, ahí tiene su conciencia metida. Si usted está en un mercado, ahí tiene su conciencia metida. Si usted está en una venta de carros, ahí tiene su conciencia metida. Si usted está por ahí en un debate, en una riña, y ahí tiene su conciencia metida. De modo que la conciencia yo tengo que aprender a colocarla donde le corresponde. Y ahora voy yo a luchar para que la conciencia pueda estar ahí atenta a las impresiones, para que no me deje a mí, para que me sirva de órgano transformador de las impresiones al digerirlas, porque la conciencia es la única que digiere las impresiones. Vean qué interesante esto, amigo. La conciencia es la única que digiere las impresiones. Por eso el maestro Gamael insiste, solo la Madre Divina decapita el ego, de acuerdo a los méritos. Y ahora veamos nosotros algo muy interesante para comprobarles a ustedes esto en el cuerpo de doctrina. El maestro Laolú hace un esfuerzo tremendo en ver cómo nos hace entender a nosotros las situaciones del ego. ¿Y qué dice él? Ustedes lo pueden ver en su libro. Él coge como símil, como ejemplo, un árbol y lo coloca ahí y nos muestra sus raíces y las fibras que alimentan a sus raíces. Y nos dice que esas fibritas por medio de las cuales se alimentan las raíces para sostener al árbol son como un ejemplo donde podemos ver cómo es el ego. Y nos dice los detalles, nos habla de la muerte de los detalles. ¿Cuáles son los detalles en la equivalencia? Son las fibritas esas que alimentan a las raíces para que sostengan el árbol. Entonces los detalles son esas ofensas pasajeras, esas situaciones pasajeras, esas cosas que parece que no son, pero que son. Son el yo, son el ego, son las que van a alimentar a las raíces para que esas alimenten el paso, el árbol. ¿El árbol qué? El árbol del ego. Pues total que miren, mis amigos, perdónenme que yo les precipite esto porque si paro, pues no, yo no tengo ganas de parar. Yo quiero concretar con ustedes un puntito. Entonces, el maestro con ese símil tan precioso, tan extraordinario del árbol y la raíz y los detalles, ¿qué es lo que hace? A ver, aquí ustedes no me saben decir qué es lo que hace. No, pues vea, usted tampoco sabe, usted tampoco sabe. ¿Qué es lo que hace? Pues él ve que nosotros somos unas personas del dualismo. Él ve que nuestra psicología es una psicología de lo antropomórfico. Nosotros si no tocamos, no tocamos. Nosotros si no vemos, no vemos. Nosotros si no oímos, no oímos. Por eso dice que somos ciegos y sordos.
porque nosotros estamos en una condición tan lamentable que tienen que presentarnos una cosa antropomórfica, como lo hace el venerable maestro Raúl, para que entendamos algo. Y sin embargo no entendemos. Y así nos dice él que cuando nosotros detectamos, oiga bien, detectamos la presencia de un ego, de algo que nos incomoda, que nos indispone, que nos afecta en cualquiera de los órdenes, acudimos a la Madre Divina y le decimos, decapítame este efecto, le decimos, ¿cierto? Pues es lo mismo que estamos diciendo desde el punto de vista científico del maestro Samael Aumbeor. La Madre Divina es aquella barrera para las impresiones, es la misma doctrina. No es que el maestro Raúl se inventó una doctrina de un árbol, no, hombre, mentirosos, ignorantes que no ven eso y acusan a un venerable maestro. El maestro simplemente ha tratado de ponernos en claro una situación antropomórfica para que nuestros sentidos, que son nuestros centros de información, puedan capturar ese contenido. Es el mismo, es lo mismo que mi Madre Divina yo la coloque ante la impresión, que decir, es un detalle que viene como un ego a meterse a mi mente, a crearme el desorden. ¿Verdad que sí? Ahora, si nosotros no buscamos limitar las fuerzas de esa psicología que nos domina del hidrógeno 48, obviamente el hidrógeno 48 propone complicarlo, propone arrastrarnos a los 96 leyes. Y justamente la grandeza de esta doctrina consiste en que, bueno, entre paréntesis, el maestro Samael Aumbeor no es así, el maestro Samael Aumbeor de la Batara nomás, es el creador de hombres. Oiga, mi amigo, es esto, es el creador de hombres. No es así que los tres factores, es el creador de hombres. Porque si no hay hombres, tampoco hay de dónde sacar el Hijo del Hombre de que habla el Cristo. Te perdería toda la relación de sacrificio de los grandes guías y grandes de la humanidad con aquello de los defectos, aquello de los sentidos de Krishna, con aquello de la aniquilación budista del Buda, con aquello del Cristo de niégate a ti mismo. Se perdería todo eso porque se busca es que esté el hombre para que del hombre salga el Hijo del Hombre. ¿Me entienden, amigos? Vean para dónde van las cosas. En cada capítulo iremos pues tocando cositas para revalorizar los principios esotéricos gnósticos. No es para cambiarlos, no es para modificarlos, es para verlos de un punto más hondo, más profundo. Porque es de la única manera que vamos despertando conciencia. Así, mis amigos, que miren ustedes, esta Madre Divina va a impedir que esos 48 hidrógenos progresen y va a darnos las fuerzas que van a alimentar un cuerpo astral que es de 24 leyes, como dijimos, un cuerpo mental de 12, un cuerpo causal de 6 y así, un cuerpo más adelante de 13, etc. Entonces nosotros tenemos que prestarle esa atención a la cosa, porque la cosa ya está. Cuando yo fui a la gnosis, cuando yo llegué a la gnosis, yo llegué a un mundo de fantasía, a un mundo de ilusión, a un mundo bellísimo, a un mundo deslumbrante, pero llegué con ese hombre viejo, con el traje viejo, llegué revestido de mi forma de pensar, sentir y actuar, y todo se volvió una fiesta. Y ahí fue donde se metió la cola Satán. Ahí fue donde nos puso el culto. Bueno, este es otro tema tremendo, mi amigo. ¿Cómo hiciera yo para conversar con ustedes? No, pues, no. Ustedes se fatigan. Y yo también me agoto de hablarles de esta cosa. Bueno, ahora bien, ¿habría pues alguna forma de que yo agarrase la esencia y se la pusiese a la impresión que va a entrar? ¿Y cómo hago? Pues hombre, bueno, el maestro Samael dice, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la cosa que yo puedo para manejar la conciencia, la esencia y poner ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál es la cosa? ¿Dónde está lo que yo debo poner ahí?
¿Cómo manejo a la esencia? Si la esencia es la que me maneja a mí, yo a ella no. ¿Cómo hago yo? Entonces el maestro Samael nos da una fórmula sencilla y profundísima, y es la que quiero compartir con ustedes en este momento. Nos dice, la única forma de poder ponerle la conciencia a ese yo se llama el recuerdo de sí mismo. No olvidarse jamás del ser. Oigan esto, amigos, oigan esto, por Dios. El recuerdo de sí mismo. No olvidarse jamás de su propio ser. Porque si usted se olvida, pasa el ego. Si se olvida, pasa la impresión. ¿Y qué es eso de no olvidarse de su propio ser? Pues nosotros tenemos del ser la esencia, la conciencia, la madre divina, Kundalini, para que no la confundan con otros nombres. Esta madre divina, esta conciencia, esta esencia, es la que hay que anteponerle a la impresión que viene a meterse directo a nuestro caneca de basura de la mente. Viene del exterior, sí señor. Entonces yo tengo que estar, como dice el maestro Samael, en estado de alerta percepción, en estado de alerta novedad, en estado del soldado que está en vigía ante la guerra. Es decir, tengo que estar atento de mí. ¿Y cómo hago para estar atento de mí? Hermano, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo que atento de mí? Yo tengo aquello, sujeto, objeto y lugar, yo tengo todas las cosas. A mí no me entran. ¿Por qué no me entra el entendimiento? ¿Por qué no me llega el entendimiento que permite capturar esto? Que permite saberme yo, que permite que yo me recuerde de mí, que yo me tenga, que yo esté permanente en mí. Aquí estoy hablando con ustedes, y si yo me olvido totalmente de mí, la impresión del orgullo de lo que hablo viene y se me mete, porque yo tengo las impresiones exteriores y también las impresiones interiores, una imaginación, un pensamiento, pues eso me va a engordarlo yo y a crear yoes, son impresiones también, amigos. Entonces nosotros llegamos al punto de que no olvidarse de su propio ser, no olvidarse de sí mismo, permite que la esencia esté presente ante la impresión que viene del exterior. Entonces la esencia no solo la transforma, sino que la digiere. Óigame bien, la digiere, aquello del árbol, del palo y la raicecita de los detalles del maestro Raúl. Dice que le diga a la Madre Divina que le mate el detalle, porque nosotros no vemos de otra manera. Pues es esto mismo. Es esto mismo, pero visto ya de una manera como en el cuerpo doctrina, digamos, en el cuerpo doctrina, que si la impresión se mete, forman nuevos yoes, producen nuevos yoes, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, me parece que con este tema de hoy, yo los tomo como mis hermanos. Ustedes verán, yo los tomo como mis hermanos. Yo pues les entrego así de una manera, digamos, muy coloquial, muy compartida, lo que yo he podido ir sacando, lo que he podido ir entendiendo, lo que he podido recuperar de la conciencia. Entonces por eso les hablo de esta manera, les hablo coloquialmente, les hablo, bueno, esta es mi expresión. Hermanos, vamos pues a cerrar aquí este tema y continuaremos en él. Pero eso sí, esto es para practicarlo. Vamos a ver cómo es esa lucha de recordarse a sí mismo, de poder uno recordarse de su propio ser, porque si no, no puede colocar la conciencia para que digiera, para que transforme las impresiones, la causa de nuestros yoes. Hasta aquí, mis amigos, les ruego, eso sí, que me formulen sus preguntas y ya hablaremos de otras cosas. Muchas gracias por esta noche, muy amables, muy gentiles. Hasta pronto, hermanos. Viene el tiempo de preguntas.
entiendo que es muy difícil formular preguntas de un tema que se da en otra lengua. Y bueno, pero estamos haciendo súper esfuerzos. ¿Cómo trabajar con las impresiones internas? Muy bonita la pregunta, con mucho gusto. Ya planteamos que tenemos que vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad. Si a mí viene una impresión interna a provocarme, digamos, en el orden de la codicia, de una riqueza, de que si yo tuviese una mina de oro, de que si yo tuviese un barco, de que si yo tuviese tal o cual edificio, tal o cual renta, yo viviría mejor. Esa es una impresión que afecta a la codicia, que afecta, digamos, a mi estado del orgullo, a mi estado de lo que yo llamo libertad, grandeza, poder, mando, ¿verdad? Entonces, esta impresión yo debo de inmediatamente entregársela a mi Madre Divina Kundalini, a mi conciencia, y ella me hace ver que eso todo es temporal, que eso todo es, digamos, una impresión de riqueza, y que eso no tiene sentido porque en la ley a cada uno le dan lo que le corresponde. Bueno, y si yo le antepongo de solo hecho el análisis de aquello, de que eso pasa, de que eso muere, o de que yo muero ante eso y eso queda, entonces de hecho se está dando la transformación de una impresión interior. Eso es todo. Si las impresiones deberían llevarse a cabo de un momento a otro. Bueno, muy bonita la pregunta también. Estamos tocando un tema muy interesante, ¿verdad? Las impresiones son de instante en instante porque nosotros recibimos impresiones segundo a segundo. Nosotros no vivimos sin las impresiones, moriríamos. Nuestro mundo es un mundo de impresiones, pero claro está, tampoco nos vamos a enloquecer. Nosotros capturamos lo que más indirecto nos afecte. Por ejemplo, una mujer hermosa. Yo veo a la mujer hermosa y entonces recibo la impresión, ¿cierto? Y cuando yo esa mujer hermosa, no me voy a poner a analizarla, a pesarla y a medirla, no. Yo simplemente le voy a entregar a mi Madre Divina esa mujer hermosa, a ver cómo hago con ella, a ver cómo ella pues balancea, cómo transforma, cómo le da a ella sus valores y a mí mis valores, y cómo pues después me la muestra cómo va perdiendo el interés, cómo va mejorando, y con solo todo ese detalle que se haga, ese detalle, esa impresión de la lujuria, obviamente pierde su valor, obviamente la Madre Divina la transforma y entonces nos trae fuerzas para nuestros cuerpos. A ver, otra pregunta. Pregunta si es con la autoobservación. Tiene que solicitar a la Madre Divina. Bueno,
A la Madre Divina se le solicita por una cosita, vea qué interesante. Si yo estoy en recuerdo de mi Padre, de mi ser, de mi Madre Divina, pues llega la impresión, pero no pasa, porque se tropieza con la portada esa, con la barrera esa. ¿Quién es la barrera? La conciencia. Entonces la impresión que llegó ahí, que llega la impresión, pero ahí tiene la puerta, se encuentra con la conciencia. Y la conciencia la analiza en segundos, en milésimas de segundo, y la digiere, y la transforma. De modo que esto del recuerdo del ser de instante en instante es bien complicadito. Esto es lo que vamos a estudiar para ver por dónde le entramos a aquello. La recordación de sí mismo de instante en instante. Miren como dice, de instante en instante, porque se nos mete la impresión. Entonces solo la Madre Divina puede atajarla. Atajarla no, digerirla. La transforma. No es que la ataja, la transforma, la digiere, la acaba. Y los valores vienen a constituir fuerzas para nosotros. Bueno, parece que se ha entendido muy suficientemente el planteamiento de las impresiones hasta este nivel. Si ustedes consideran, si no hay más preguntas así, porque obviamente tratando de dos idiomas resulta muy difícil, pueden prepararlas para la secuencia siguiente. Y si el cielo nos permite, aquí estaremos a la misma hora y por los mismos medios para contestarlas desde nuestro punto de vista. Porque nosotros no las sabemos todas, como dice el maestro Revolú. Y si eso dice el maestro, ¿qué dirá un pobre diablo como uno? ¿Una pregunta? A ver, formule. Porque usted podría ofrecer una técnica para observar, para autoobservarse de un momento a otro, cómo podemos estar todo el día alerta, en alerta percepción total. Ese es el trabajo, hermano. Ese es el trabajo. Pero ese trabajo empieza ¿dónde? Empieza en la muerte del ego. Pongamos que yo no las coja todas, pero que coja unas 5. Ya son 5 menos. Pongamos que coja 10, ya son 10 menos. A una amiga, a una doctora muy querida en Cali, le decía yo una vez, mira, fulana, si nosotros muriéramos en un solo defecto cada día, es decir, en una impresión, en un defecto, al año serían 365 defectos menos. Pero no morimos. No morimos. Entonces, como no morimos, ni aún en lo que nos afecta directamente, entonces no hay chance de que nosotros podamos digerir las impresiones por medio de la Madre Divina. Pero necesita pues una constancia, una perseverancia, una autoobservación, porque estos son estudios superiores. Y los estudios superiores empiezan para entrar ahí a ellos con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Estamos hablando de la muerte del ego. Empecemos pues con lo más notorio que nos afecte y ahí vamos trabajando. ¿Qué dice el Cristo? Bueno, la esencia es la conciencia, ¿cierto? Y la conciencia y la esencia son el alma, ¿verdad? Cuando ya se unifican, cuando cristalizan aquello. ¿Y qué dice nuestro Señor, que no es Cristo, mis amigos? En paciencia poseeréis vuestras almas. O sea que eso no es de la noche a la mañana. Eso es toda la vida. Porque trata de cambiar esta vida por la vida de superior, por la vida del ser, por la real vida. Si usted puede darnos una técnica para estar en autoobservación de instante en instante. Bueno, me la ponen muy difícil. Yo estoy trabajando en eso y sí les puedo decir algo, ¿no? Yo hago la meditación al acostarme y en la mañana cuando despierto. Entonces trato de traer a mi recuerdo los yoes que estaban por allá en los sueños peleando o robando o fornicando, ¿cierto? Y yo trabajo mucho en eso.
Entonces también hago unos mantras, hago unas vocalizaciones, porque obviamente uno llega a la gnosis y ahí se encuentra con los tres factores, y uno se enfoca, se aboca en el asunto sexual. ¿Por qué? Porque uno es el fruto de ese desorden. Y resulta que fracasa porque no tiene un terreno habilitado. Ese terreno habilitado empieza por yo cambiar la forma de pensar en ese sentido, ¿no? Entonces yo hago las meditaciones y hago un mantra. Yo hago algunos mantras, yo hago algunas vocalizaciones. Miren una vocalización que yo hago. La vocalización de las 7 vocales. Ahí acostado, ¿no? Hay un acúmulo de pensamiento en mí. Y yo tengo que buscar un estado en que los pensamientos no lleguen a mí. No lleguen. Para que esos pensamientos no lleguen a mí, no los voy a obligar. No, yo los voy a dejar que caminen. Voy a ponerles, digamos, la vocalización. Las 7 vocales son I, E, O, U, A, M y S. Usted la sabe. La repetimos, ¿no? Vamos a ver. Pues estamos aquí en lo práctico, ¿no? Vamos a coger lo práctico. Me van a excusar, me estoy afónico, pero yo con mucho gusto voy a decirle, yo me acuesto y empieza ese cúmulo de ideas y de cosas a caminar, ¿cierto? Y digo, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para acordarme de mí mismo? ¿Cómo hago? ¿Cómo es eso? Lo mismo que usted me está preguntando. Entonces empiezo a vocalizar así, miren bien. Bueno, amigos, y esa situación me da un vacío a mí. Y entonces ahí me da chance de entrar como una fuerza de recordación de mí. Y así, de esta manera, he logrado pues conseguir con esa y con otras vocalizaciones, he logrado conseguir que advenga en mí un estado como especial, y en ese estado especial pues ya es un estado de recordación de mí. Estoy solamente practicándolo. ¿Qué decía el maestro Huiracocha, Arnoldo Krugheller, el doctor Arnoldo Krugheller? Que valía más una hora de vocalizar que leer 1.000.000 de libros. Y entonces el maestro, la maestra nos invita a la práctica, porque está la práctica de la meditación, tremenda y extraordinaria. ¿Qué busco yo? Busco un estado en el cual pueda establecer en mí la recordación de mí. La recordación de mí es un funcionalismo. Con eso creo que se lo digo todo. Un funcionalismo del ser en mí. Ahora, más adelante vamos a hablar nosotros, ya hablando del fuego, ya hablando del sacrificio por la humanidad. Vamos a ver nosotros qué pasa y cómo se puede establecer correctamente el recuerdo de sí, el recuerdo del ser, no olvidarse del ser. Bueno, con eso es suficiente por este momento, amigos. Porque ¿cómo podemos estar todo el día en alerta perceptiva? Esa es la misma. Es decir, uno llega a un momento en que siente la presencia de la conciencia, por decirlo así, ¿no? Siente la presencia del estado
superior en uno, la siente. Entonces ahora está en mantenerla. Muy difícil. Ese estado ya se cristaliza, se establece como un funcionalismo con los tres factores de la revolución de la conciencia y apenas estamos como entrándole a la cosa. Tenga paciencia, hermano, tenga paciencia. Les recomiendo algo, yo sí les recomiendo algo. El ser son miles de partículas, miles de partes del ser. Y una partícula, una parte del ser se llama Martica. Oiga bien, Martica. Yo a la gente le digo, bueno, ¿y cómo la va con Martica? Bueno, y a veces se ponen celosas las mujeres, ¿no? Le digo, no, hombre, ¿y usted cómo la va con Martica? Y las mujeres ahí mismo me ponen como escamositas, como difícil. Entonces tengo que aclararle rápidamente. Martica es una de las partes del ser autoconsciente. Y esa parte Martica representa la paciencia y la serenidad. Bueno, amigos, me parece que hasta aquí dejamos por hoy. Buenas noches, paz inverencial, hermanos, y hasta el sábado próximo. Dios les pague.